Eh, Conversamos con Oraldo Reati, periodista aquí en la ciudad de Iquitos. Él ha laborado en el diario Pro y Contra, en el semanario Canatari, ha sido corresponsal de Latina, también laboró como corresponsal para el diario El Peruano y actualmente es director de Radio La Voz de la Selva. Oraldo, ¿cuánto te ha costado adaptarte a la versatilidad que es publicar en impreso y en digital, que debe tener, por ejemplo, ahora cada periodista? ¿Has tenido algún problema ahí en ese tema? Bueno, no diría que me ha costado, sino que me está costando, porque dos razones. Primero, que aún no he logrado toda la destreza en los medios virtuales, la transición de lo impreso a lo virtual. Creo que no ha cubierto todavía todas las demandas. Y lo otro, la segunda razón, es que lo virtual también tiene cambios, ¿no? Antes pensábamos que lo virtual se iba a reducir a crear artículos para una web. Hoy estamos frente a otras plataformas, como por ejemplo el Twitter, en donde hablamos de cosas mucho más veloces y donde probablemente en nuestro clásico esquema de poner en contexto y narrativas mucho más literarias, lo que tenemos es que privilegiar los espacios, la extensión de las notas. Eso es un nuevo cambio, es una nueva adaptación a la que tenemos que prepararnos y no sabemos qué vendrá en el futuro. Ahora, ¿qué ventajas encuentras en la publicación de productos periodísticos en redes sociales? Yo diría que hay hasta tres ventajas. Una primera es su inmediatez, es decir, sobre todo ahora con el dominio de los smartphones, uno no tiene que llegar hasta nuestra sala de redacción. Uno está a veces cubriendo una manifestación y está saltando entre bombas lacrimógenas y inmediatamente uno puede tener ya su nota subida, ¿no? Una segunda tiene que ver ya con la inmediatez desde el consumidor. Es decir, el consumidor ya no necesita disponer de su tiempo, ponerse en la capacidad de voy a consumir información, sino que está en el micro, está en su casa, está caminando y inmediatamente le notifican a su correo, a su red social y puede tener acceso a la información. Y una tercera que me parece es probablemente la ventaja más revolucionaria es que la multimedialidad de los formatos. Antes nos contentábamos con un texto y hoy tenemos que ver la fotografía, tenemos que ver el video. Eso supone una tridimensionalidad en la actitud informativa y ese es un reto asumirlo también. Ahora, ¿cómo te ves tú ejerciendo el periodismo de aquí a 5 años? Yo estoy probablemente por un asunto más personal de una opción de vida, pretendiendo que lo mío va a pasar a las narrativas un poco más extensas, ¿no? A history telling, a formatos más que veloces, más que concretos en su información, desarrollan un concepto más largo, historias de vida, desarrollan tratamientos temáticos. En todo caso, más los reportajes largos, más pensados, más enriquecidos por la contextualización de los hechos. Ahora, tengo una pregunta adicional. ¿Encuentras tú una diferencia entre la generación actual de periodistas con este tema de la revolución digital con los que estuvieron anteriormente con el papel, con el rollo fotográfico y todo este tiempo y que todavía están en medios? ¿Hay alguna diferencia que encuentras tú? Yo sí encuentro mucha diferencia. Y con esto no quiero decir que lo uno sea bueno y lo otro sea malo, pero creo que antes nos acostumbrábamos a consumir historias más largas, quizá por el mismo hecho de que no había muchas noticias, ¿no? Nuestro mundo no estaba tan hiper conectado como lo está ahora. Entonces nuestra actitud era a leer historias más extensas y por eso mismo mejor contextualizadas, vinculadas con otros hechos. Hoy la vorágine de estos tiempos ha ido obligando a la gente de prensa, a los medios de comunicación, a ser mucho más escuetos y en muchas ocasiones renunciar a la contextualización más amplia, más enriquecedora por los detalles bien concretos. Ahora, esto uno diría
permite en todo caso al consumidor a tener los datos duros y a partir de eso construir una reflexión. Pero nunca el dato duro, no vinculado a otros hechos que por lo general manejan con más facilidad los periodistas, va a poder suplir la falta de información, porque no es su oficio, de parte de los consumidores. Y ahí siempre va a haber una pérdida importante de parte del consumidor. Finalmente, ¿tú consideras que los periodistas caen en el error de que los textos sean amplios o tienen que ser muy cortos? Porque ahí también hay un debate de que un texto bien armado, y si es largo, es leído, frente a los textos pequeños que pueden ser muy fofos, sin mucha información. Yo creo que hay diferentes públicos. Hay públicos que consumimos notas mucho más extensas porque enriquecen en la contextualización, en la comparación, en las referencias, incluso porque tienen un contenido más de análisis político, que uno, sabiendo ya la tendencia de su autor, incluso puede mejor formarse una idea. Pero digo, esto, insisto, esto tiene que ver mucho con el consumidor. Hay algunos que consumimos esto, pero hay otros que consumen cosas mucho más ligeras por mil y una razones, porque no tienen más tiempo para consumir o porque no es un tema que requiera de parte del consumidor mayores detalles, ¿no? La nota bien concreta y se acabó. Quienes están más vinculados a ese tema probablemente quisieran un tratamiento más fino, más detallado de los hechos y preferirán los textos largos. Yo no creo que uno sea el error, ni que uno sea lo bueno, ni que otro lo malo. Creo que son productos, igual que hay quienes consumen productos antiguos, les gustan las antigüedades, el vintage, incluso para amar, ¿no? Tienen otros estilos. Entonces, yo no me atrevería a decir que lo uno es lo bueno, lo otro es lo malo, sino son dos tipos de productos para públicos diferentes. Muchas gracias, Rolando.